Mis hermanos, Dios me los bendiga. Bendecimos el nombre de nuestro amado Padre Celestial, porque una vez más Él nos permite otra vez el estar aquí todos unánimes en un mismo sentir, porque yo declaro que usted está en ese mismo sentir en el cual nuestro Padre está ahorita, mis hermanos, solo anhelante de hablarnos, de instruirnos, de bendecirnos y de levantarnos. Así que yo agradezco a mi Dios amado, porque Dios le permitió a usted, me permitió a mí el poder esta mañana, el podernos estar delante de Él, porque sabía usted que quizá el Señor a muchos hoy les hizo, quizá mis hermanos, les visitó. Y hoy quizá Él, mis hermanos, llegó y les puso en su corazón el quizá que hoy oyeran esta palabra. Pero muchas veces hay personas que no oyen la voz del Espíritu Santo y para ellos es prioridad otras cosas que oír la voz de Dios. Cuando, imagínese usted, si la persona se siente que no tiene ni necesidad de Dios, sino que se cree que tiene mucha bendición, mis hermanos, qué triste, porque a veces el Señor quiere darle aún más bendición, ¿verdad? Y para los que quizá muchas veces están pasando situaciones, el Señor les habla y el Señor quiere sacarlos de aquella situación, pero las personas no lo permiten. Entonces, hay dos casos, ¿verdad? Podríamos decir diferentes, pero a la misma vez es lo mismo, porque despreciamos al Señor. Pero usted no lo ha despreciado, usted esta mañana, usted se la está dedicando a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que merece toda la alabanza y la adoración, porque nada es más importante que usted buscar del Señor. Así que si usted lo está haciendo, usted que quizá tal vez está en su trabajo y ahí usted hace el tiempo, hace el momento para también, ¿verdad? Conectarse y usted oír la voz de su Padre. Yo le quiero decir que cuando Dios mira todas esas acciones, cuando Dios mira lo que nosotros hacemos por Él, mis hermanos, el Señor recompensa de una manera muy especial. Dice que Él no se queda con nada y nosotros vamos a recibir conforme a la siembra que hemos hecho. Entonces, yo siembro poco, voy a recibir poco, pero cuando Él mira, mis hermanos, una siembra sobreabundante es cuando nosotros, mis hermanos, hacemos todo lo posible por buscar el rostro de Dios. Pero lamentablemente, hoy en día mucha gente se ha atado, como los mismos dichos de su boca, con decir, en este momento no puedo, al ratito lo hago. Dios conoce mi corazón y Dios sabe que tengo necesidad de ciertas cosas. Cuando la primera necesidad que nosotros tenemos que tener, mis hermanos, es a Dios. Aquellos que un día decidimos, mis hermanos, que primero era Dios, hoy le puedo decir que estábamos viendo las bendiciones del Señor. Eso es lo que el Señor le quiere decir a usted. Despójese de todo aquello que quizá le va a servir tal vez para un momento, pero lo del Señor, mis hermanos, es eterno. Cuando el Señor decide, mis hermanos, el dar, el bendecir, mis hermanos, el Señor no se detiene, porque recuérdese que en el reino de Dios no hay límites, porque Él, su mente es sin límites. En la palabra de Dios no hay nada, mis hermanos, que el Señor diga que no se puede, no hay nada negativo. Los negativos muchas veces somos nosotros. ¿Por qué le hago esta introducción? Porque yo quiero que usted sepa de qué hoy se trata este tema. El tema lleva por nombre Las ideas equivocadas traen ceguera espiritual, porque a veces solo son ideas equivocadas que nosotros, mis hermanos, se nos han ministrado, porque muchas veces todo esto es ministrado. Tanto como nosotros cuando estuvimos, mis hermanos, en nuestros hogares, para aquellos que ya no están en sus hogares con papá y mamá, son ideas equivocadas que un día aprendieron, entendieron, porque pensaron que aquello tenía que ser así. Quizá, mis hermanos, también ideas por la clase de amistades que tenemos. Entonces, todas esas cosas influyen y usted hoy a través de la palabra, usted lo va a ver. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra y vamos a leer
En el libro de Juan, Juan 2, vamos a leer del 1 al 12. Juan 2, del 1 al 12. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También había sido invitada a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Le respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había ahí 6 tinajas de piedra, de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado del banquete, le dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Está la primavera de sus señales. Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos, sus discípulos, y se quedaron ahí unos días. Entonces quiero que notemos algo aquí. Si usted se da cuenta, al principio dice que era su primer milagro que él hacía, después de que él, mis hermanos, había estado quizá, ¿verdad? Que él había resucitado. Entonces dice aquí, mis hermanos, en ese momento, que él se encontró ahí en esa boda con su madre. Su madre le dijo, ¿verdad?, que el vino se había terminado. Y él le dijo: ¿qué tengo que ver yo con esto? Pero la madre sabía por qué le estaba diciendo eso a él, ¿verdad? Porque, mis hermanos, ahí se necesitaba, ¿verdad?, de la presencia de mis hermanos, de esa, podríamos decir, esa esencia, de esa presencia, ¿verdad?, de Dios ahí en ese lugar. Entonces, en ese momento, mis hermanos, dice que se le fue dicho a los que servían que llenaran las jarras de agua. Entonces, aquí tenemos que entender algo. Cuando algo está vacío, cuando algo se terminó, lo que era momentáneo, lo que no era para siempre, porque recuérdese que el Señor en su palabra dice que de nosotros tienen que salir ríos de agua de vida, o sea, en todo tiempo y en todo momento. Entonces, en este momento ahí se terminó, mis hermanos, algo. Las vasijas, o podríamos decir, los cántaros estaban vacíos completamente. Entonces, mis hermanos, así es como el Señor a nosotros nos quiere, que nosotros saquemos todo aquello que a nosotros no nos trae nada bueno. Y cómo todo eso va a ir siendo limpiado, sacado por medio, mis hermanos, del agua, que es la palabra. Nosotros somos vasijas de nuestro Señor. Somos vasijas que tenemos, mis hermanos, que siempre tenemos que estar rebosando, tenemos que estar llenos, con una llenura de la presencia de Dios.
para nosotros poder traspasar esa presencia, esa llenura a otras personas. ¿Cómo se las vamos a traspasar? No porque usted venga y le imponga manos a una persona y usted le diga, yo te doy de lo que Dios me dio. No, todo esto se va buscando, se va alcanzando. Hay, mis hermanos, siempre tiene que haber podríamos decir, un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Tiene que haber una disposición en cada uno de nosotros. Así como esta mañana usted se dispuso a escuchar la palabra de Dios, a oír la voz del amado. Entonces, usted en este momento, usted se está preparando cuando otros, mis hermanos, decidieron hacer otras cosas. Entonces, no les interesa, pero sí queremos que el amado, mis hermanos, convierta en alegría, convierta en gozo en nuestros hogares. Porque recuérdese que en un hogar, en una casa, en una persona, cuando no hay alegría, mis hermanos, no hay gozo. Dicen mis hermanos que aquella persona va a tener, mis hermanos, padecimientos, porque quiere decir que es una persona triste. Día con día, mis hermanos, se va a ir como consumiendo en esa tristeza, en ese dolor, en esa amargura, mis hermanos. Entonces, ¿qué va a venir? Van a venir, mis hermanos, situaciones a su vida no buenas, no gratas. Y eso es lo que el Señor quiere evitarnos a nosotros, mantenernos bien fortalecidos en Él. Y cuando dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, entonces nosotros va a venir esa fuerza, ese poder, esa grandeza de Dios a cada uno de nosotros cuando nosotros permitimos que el Señor, mis hermanos, Él nos dé esa llenura. Y eso es lo que Él hizo en ese momento. Ahí se había terminado, dice, el vino, ese vino, mis hermanos, que quizá era un vino fermentado, un vino que no era nada bueno, porque si se da cuenta, este personaje aquí dijo, ¿verdad? Este vino siempre muchos dan primero el bueno y al final ya dan el que no sirve porque ya la gente está embriagada. Pero, dijo él, pero aquí dejaron lo último, el último vino que dieron es el mejor. O sea, él ni se imaginaba, la persona ni sabía lo que Jesús, quién había, mis hermanos, hecho que ese milagro ocurriera en ese lugar. Pero como yo a usted le estoy hablando en lo espiritual, por eso le estoy hablando de que nosotros somos vasijas, que el Señor quiere, mis hermanos, que nosotros, como le vuelvo a repetir, saquemos todo aquello que a nosotros no nos trae edificación ni bendición a nuestras vidas. Cuando usted trabaje con eso, cuando usted entienda, cuando usted comprenda todo eso, entonces, mis hermanos, el Señor va a poner ese vino nuevo a usted como vasija y usted va a tener para venir y saciar a aquellos que están sedientos de la palabra de Dios. De su boca va a salir una fuente de agua de vida y mis hermanos, eso es lo más precioso y más glorioso que puede haber. Mis hermanos, que nosotros como hijos, como siervos de Dios, nosotros hagamos eso, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor anhela, que nosotros en todo tiempo, en todo momento tenemos que estar dando gracias. Entonces, dice, mis hermanos, que Él hizo ese milagro en ese lugar y ahora yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que Él hace ese milagro en su vida, ¿verdad? Porque usted ha venido, quizá mientras ha escuchado palabras, usted se ha venido liberando, limpiando, y si no lo ha hecho, empiécelo a hacer. Pero hoy el Señor le está dando una promesa y le está diciendo que Él quiere poner ese vino nuevo en su casa, en su hogar, en su vida. ¿Sabía usted que si el gozo del Señor es nuestra fortaleza, quiere decir que nos vamos a fortalecer aquellos que nos sentimos quizá débiles, aquellos que nos sentimos, mis hermanos, enfermos? El Señor trae sanidad. Cuando nosotros, mis hermanos, oímos palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios dice que llega hasta la médula, o sea, mis hermanos, de nuestros huesos, o sea que Él llega hasta ahí a sacar todas las herencias, porque recuérdense que ahí es donde viene lo heredado, viene algo, mis hermanos, sea bueno, sea más que todo, a veces casi siempre es malo, ¿verdad? Porque yo creo que muchos de nosotros, mis hermanos, quizá no nacimos bajo una cobertura de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Solo se hicieron las cosas por hacerse. Gloria a Dios para aquellos niños que han nacido ya bajo la cobertura de Dios y en la presencia de nuestro Señor. Pero muchos, mis hermanos, nacieron bajo una cobertura corruptible, algo, mis hermanos, que ya estaba
plagado de situaciones, ¿verdad? No gratas delante del Señor. Entonces, mis hermanos, aún así, muchos hayamos sido ya cristianos, ¿verdad? Pero muchas veces, mis hermanos, un cristiano rebelde, ¿verdad? Un cristiano que no quería seguir las normas divinas de parte de Dios ni cumpliendo sus leyes, porque muchos que decimos ser cristianos, mis hermanos, mire, es algo que tenemos una rebeldía, mis hermanos, que no queremos cumplir con las leyes divinas. Todos, mis hermanos, nos enfocamos siempre, mis hermanos, a ser rebeldes ante la palabra de Dios, porque si usted va y pregunta a cada cristiano cuántos, mis hermanos, unos le fallamos de una manera, otros de otra y otros de otra, cuando el Señor a nosotros nos ha dicho que Él, mis hermanos, nunca nos va a poner cargas que las cuales nosotros no podamos llevar. Así que vamos a leer otra cita bíblica. Vamos a leer aquí en Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Entonces ya entendimos que el Señor quiere desvaciarnos, quiere que que nosotros nos desvaciemos, saquemos todo aquello que nos trae, mis hermanos, no nos trae nada bueno, sino que nos trae, mis hermanos, al contrario, cosas malas. Entonces, miren lo que dice aquí en Proverbios 18:21. Porque, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros, ahorita, si usted ya se limpió, ya se liberó, ya usted se desvació, usted ya le dijo al Señor, yo te entrego todo esto feo, malo, sucio, oculto, porque a veces hay cosas ocultas, cosas que nosotros en nuestra intimidad hemos pensado, pero recuérdese que el Señor sí conoce nuestros pensamientos y Él conoce nuestro corazón y Él sabe cómo está nuestro corazón, qué es lo que albergamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, qué es lo que decimos, todo lo sabe el Señor. Y también esa nube de testigos que nosotros tenemos, mis hermanos, que recuérdense que los testigos que hay, mis hermanos, muchas veces son las potestades que están dispuestas, mis hermanos, a venir ellas y trabajar, mis hermanos, cuando nosotros hablamos cosas negativas. Porque eso yo lo he venido predicando, que cuando nosotros hablamos cosas negativas, nosotros hacemos que el mundo espiritual, puede ser de las tinieblas, se voltee sobre nosotros, o también, mis hermanos, si nosotros hablamos cosas buenas, ¿verdad? De parte de Dios, entonces, ¿qué van a venir? Las bendiciones de nuestro Señor. Por eso Él dijo que las cosas nosotros las teníamos que traer a la existencia. Amén. Entonces, leamos aquí en Proverbios 18:21, dice la palabra de Dios. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Entonces dice aquí, en la lengua hay poder y vida y muerte. Quien la ama comerá de su fruto. Entonces, ¿qué hay en la lengua? Poder y vida. Y muchos de nosotros, mis hermanos, no lo sabemos. De que hay poder y vida. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, imagínense, hay gente, mis hermanos, que se le predica y se le predica y se le predica lo mismo. Y todo el tiempo, mis hermanos, la quejadera que mantienen, que, mis hermanos, no miran la bondad de Dios, no miran, mis hermanos, lo que Dios hace cada día con nosotros. Imagínense usted, si alguien en la mañana, ¿verdad? No le estoy diciendo de madrugada, porque tal vez usted es una de las personas que mis hermanos, en la madrugada es cuando tiene el sueño quizá más fuerte. Ay, el Señor, mis hermanos, es tan especial, tan bueno y maravilloso, que aún si usted no lo hiciera de madrugada, pero usted lo hace desde que usted abre sus ojos y usted da gracias al Señor y usted le dice, Señor, muchas gracias por haberme permitido abrir mis ojos, porque tenemos que entender que es nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial, que tuvo tanta misericordia de nosotros ese día, que Él permitió que los abriésemos los ojos, mis hermanos, pero para alcanzar una misericordia más, porque quizá días atrás, mis hermanos,
habíamos cometido errores y Dios ese día nos extiende su misericordia para que nosotros, mis hermanos, sigamos edificándonos, pero muchos de nosotros no lo hacemos. Entonces no miramos, mis hermanos, la bondad de Dios, sino que quizá un día antes estuvo pensando, maquinando en la situación, en el problema que estaba viviendo, y en la mañana es lo primero que se pone a pensar. Otro día más y yo con esta situación y yo con esta carga, con esta que no se arregla, que no se compone. Entonces, mis hermanos, imagínense usted cómo se podrá sentir el corazón de Dios, donde el Señor dijo, quizá él mismo hablaría, ¿verdad? Y diría a él: yo le permití abrir sus ojos para que se siga edificando, se siga llenando, y que, porque imagínense si él decide y dice: no, esta persona yo mejor la arranco de esta tierra, ya no quiero que esté, porque lo único que hace es estar tomando un lugar que ni le pertenece, porque todo el tiempo no cree en mí, no confía en mí, solo hablando cosas que no tiene que hablar. Entonces, ¿qué sería para Dios si Él es el dueño de la vida y de la muerte? Él es el que puede decidir en qué momento, si alguien nace o alguien muere, mis hermanos. Él es el que lo decide. Él es el que tiene ya el tiempo. Pero como muchos a veces ni tiempo, ni momento, ni mis hermanos no tenemos para pensar en nada, sino que, mis hermanos, nuestros pensamientos solo muchas veces están puestos en aquella situación. Y empezamos, mis hermanos, a contársela a medio mundo. A veces ese es nuestro, podríamos decir, nuestro pan diario. No, la palabra de Dios no, sino que es, mis hermanos, la murmuración, el chisme, hablar de los demás. Mis hermanos, ¿qué podemos esperar de los demás? Una persona que no está buscando de Dios, pero nosotros no caigamos en ese juego, sino que lo que tenemos que hacer ese tiempo, usemos lo mejor para orar por aquellas personas necesitadas, por aquella gente, mis hermanos, que no está bien, ¿verdad? Entonces, por eso aquí la palabra nos está diciendo, somos aquí, la lengua dice, que es, mis hermanos, imagínense, voy a volverlo a leer, dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quien la ama comerá de su fruto. Entonces, yo voy a comer del fruto bueno, mis hermanos, si yo hablo cosas buenas, si yo hago cosas buenas. Pero mucha gente se escuda y el enemigo así la tiene tomada mentalmente, está ciega completamente porque no entiende, no sabe ni el rumbo para dónde va. Pero, por eso les hablaba de la ceguera espiritual. Mis hermanos, la gente está así. ¿Por qué? Porque el enemigo así la quiere tener hablando cosas negativas, porque a él le agrada cuando en una casa, cuando en una familia, mis hermanos, todo lo ven imposible. Mis hermanos, mire, el Señor puede hacer cosas tan especiales y grandes que no existen. Por eso nosotros, es ahí donde nosotros tenemos que traer a la existencia lo que no existe. Yo he visto la poderosa mano de Dios cuando yo, mis hermanos, he declarado muchas veces: si esto no existe, Señor, va a existir. Porque, Señor, tú eres el creador. Yo sé en quién estoy creyendo, en quién estoy confiando, en quién he puesto yo mi confianza. Yo no pongo la confianza en las circunstancias, ni pongo la confianza en el hombre, ni en las cosas naturales, sino que, mis hermanos, ¿para qué nos llamó el Señor? Para que nosotros vivamos en lo sobrenatural. O sea, cuando dice sobrenatural, sobre las cosas naturales, nosotros tenemos que traer a la existencia. Por eso es que se habla así, ¿verdad? De lo que no existe. Somos nosotros, porque es nuestra boca que se tiene que convertir a Dios. Porque cuando yo, mis hermanos, vengo delante de Dios y yo dejo esa vana manera de vivir que va, yo tengo que ser una persona diferente. De mi boca ya no tiene que salir agua amarga, sino que solo agua dulce, la dulzura del Señor, creyendo en el Señor. ¿Usted cree que no vamos a agradar nosotros a nuestro Señor cuando nosotros hablamos así, mis hermanos? ¿Verdad? Pero no solo es de hablarlo, sino que, mis hermanos, también de cumplir. Porque mire, hay gente que no le gusta que se le hable de esto. Pero hay gente que a veces hasta pide oración, mis hermanos, porque por sus finanzas. Dígame usted algo. Es incoherente, mis hermanos, que como el Señor, mis hermanos, Él no va a respaldar su palabra.
Si Él dice que dando es como se recibe. Entonces, mucha gente, mis hermanos, las situaciones económicas es porque mis hermanos siembran donde el orín y la polilla corrompen. No siembran en el reino de Dios. Mis hermanos, Dios no está pidiendo cantidades grandes. Mire esa controversia que hay, y hay gente que eso sí lo escucha, y mis hermanos, y se lo cree, porque quieren, buscan y oyen lo que ellos también creen, y entonces se quieren convencer porque otro igual a uno, a veces mis hermanos, se conecta con el otro. La controversia, como le decía, de los diezmos. Mucha gente, mis hermanos, como le decía, ¿verdad? No lo hace. Porque lo primero que se pone a pensar es, mis hermanos, de que eso le va a servir para algo. Y otros no piensan así, sino que mis hermanos, que cómo van a estar ellos regalando su dinero. Cuando es una ley, es un mandato de parte de Dios. Y Dios no está pidiendo, mis hermanos, las cantidades así enormes. Mire, si una persona entendiese esto, que si recibe 5, digamos aquí en mi país son 5 quetzales, le tendría que dar, mis hermanos, ese 10% al Señor. De esos 5 quetzales, Dios le va a decir, ay, el diezmo que diste. Pero hay gente que tiene una mente tan de calamidad que hasta siente que si le da, mis hermanos, al Señor esos 50 centavitos, oiga bien, esos 50 centavitos le servirían para comprar un limón. Es tanta la calamidad que mis hermanos así van a pasar toda la vida, comprando un limón. Cuando el Señor a usted le quiere dar sobreabundancia, porque cuando nosotros empezamos a ser así fieles a Dios, porque esa es fidelidad a Dios, cumpliendo con lo que Él le mandó a hacer. Si mis hermanos, Él es el dueño de todo. Pero nos dejamos llevar por lo que otros, mis hermanos, dicen. Gente falta de entendimiento y de sabiduría. Y como le digo, muchos no quieren hablar de esto. Pero yo sí lo voy a hablar porque yo sé que ahorita hay gente que necesita escuchar esto. La palabra de Dios es muy clara y dice, malditos sois con maldición, cuando nosotros, mis hermanos, no le damos el diezmo al Señor. El Señor no le está diciendo qué cantidades. Si usted, mire, yo a veces le digo yo hasta los padres, si hay niños que, póngale que ahorita ya aquí en mi país un quetzal, o sea, una moneda de un quetzal, casi no se compra nada. Pero aún así, el niño tendría que aprender que de ese quetzal tendría que apartar su monedita de 10 centavos. Como le digo, el Señor, no va a venir uno, ay, sí, el Señor no es limosnero para yo darle 10 centavos, pero el Señor es así, mis hermanos, lo que quiere es que cumplamos. Entonces, cuando yo hago eso, ¿qué va a hacer el Señor? Me va a bendecir mi 90%, y ese 90% yo lo voy a saber usar, lo voy a saber invertir. Por ahí es donde empieza, mis hermanos, la sabiduría. Pero la gente, dame sabiduría, dame entendimiento. Esa sabiduría que le diste un día a Salomón, Señor. Por eso Salomón, como pidió sabiduría, tú le diste tanta bendición. Nunca ha habido ningún hombre más rico que él. Porque mire, para eso somos pilas y buenos. Porque lo que nos conviene, eso sí lo aprendemos. Pero no aprendemos otras cosas que la palabra de Dios también nos dice. Y así, mis hermanos, el Señor empieza a levantar, empieza a bendecir, por eso dijo el Señor y se cumple la palabra. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Porque si usted empieza por ahí y ya, mis hermanos, el Señor empieza a darle más y usted sigue siendo fiel y mis hermanos, y llega un momento donde el Señor también prueba corazones y viene y le da bastante. Y hay gente que ya cuando el Señor le da bastante, ya le duele porque dice, no. Quizá 10 centavos o 50 centavos no me costaba dárselo. Pero ahora, no, ya con eso yo ya compro hasta saber qué se imaginan, o mis hermanos, o puedo hacer con ese dinero esto, el otro. Y todo el tiempo, y más aquel, mis hermanos, que se mantiene con ofrecimientos. Mis hermanos, yo quisiera que mucha gente entendiera esto. A un siervo nunca se le anda diciendo, ya le voy a dar mi diezmo.
Ya esta semana sí, mis hermanos, eso no se anuncia. Si usted quiere, usted lo va a dar. Si usted quiere, no lo da. Si usted no lo siente, no lo dé, pero no lo esté anunciando, porque eso, mis hermanos, a un siervo no le gusta, le molesta. Bueno, a un verdadero siervo. A mí no me interesa, mis hermanos, que nadie me diga, porque yo no voy a querer más a una persona porque si diezma o porque si ofrenda. Mi trabajo es orar por las personas, mis hermanos, venir y compartir la palabra. Esto es para que el que no está ciego lo va a entender el día de hoy, porque yo declaro que usted no está ciego. Usted tiene, mis hermanos, si usted no lo estaba haciendo, Dios no le está diciendo, todo lo que no diste anteriormente me lo tenés que dar. No, el Señor no es así. Empiece, mi hermano, empiece con lo poquito para que el Señor lo ponga en mucho. Porque recuérdese que lo que se siembra, como le vuelvo a repetir, se va a cosechar. Entonces, pero mis hermanos, como le digo, la lengua tiene poder. Y mucha gente no quiere entender eso. Mira, hay gente que a veces hasta cuando hace algo, ay, lo hice porque fíjese que tuve que hacer tantas cosas y ay, si no me lo hubiesen dado a alguien, dando lástima, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tienen aquella mente que es una mente, mis hermanos, tan de escasez y que todo el tiempo quiere que lo estén conmiserando y que todo el tiempo piensen que no tiene nada, sino que mis hermanos tienen una pobreza. Qué triste nosotros los hijos de Dios andar dando ese mal ejemplo, mis hermanos. Tampoco andar mintiendo, porque si usted no tiene que hablar nada, no lo hable, no lo diga, pero no tenemos que andarnos, mis hermanos, con esa quejadera, porque por eso, mis hermanos, nosotros nos atamos con los mismos dichos de nuestra boca. Yo alabo y bendigo a mi Dios porque un día el Señor, mis hermanos, yo decidí, porque es una decisión que usted tiene que tomar. A mí me molesta tanto cuando alguien, mis hermanos, hasta viene y que le pregunten, ¿cómo estás? Ay, aquí, pasándola, dice. Ahí haciendo milagros. Los milagros los hace Dios. Y nosotros no tenemos que andar blasfemando, porque nosotros no hacemos milagros. El que hace Dios, el que hace los milagros es nuestro Señor, y Él es un bendito y Él es un santo y se tiene que respetar, no hablar lo que no se, porque la gente cree que hacer milagros, así como diciendo, ¿verdad? Aquí con la situación, ahí voy apenas saliendo, siempre dando lástima. Siempre dando lástima. Todo el tiempo van a vivir, mis hermanos, en esa situación, en esa desolación. Mis hermanos, esa gente que solo se mantiene quejándose, viendo a ver a quién le da lástima. Eso no puede ser. Un hijo de Dios no puede andar en eso. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que tenemos poder en nuestra boca. Yo maldigo, maldición me va a venir. Yo bendigo, bendición me va a venir. Por eso, mire, mucha gente no puede ni decirle a uno, Dios le bendiga, ni le puede decir bendiciones, porque en su boca no hay bendición. Nunca, mis hermanos, les cuesta decir Dios le bendiga o bendiciones cuando se ven. Entonces, mis hermanos, les cuesta, ¿por qué? Porque no están acostumbrados. Su vocabulario, mis hermanos, no lo han acostumbrado a bendecir. Y uno tiene que bendecir, aunque a uno, mis hermanos, la gente hasta le moleste, porque hay gente que hasta le molesta, pero ¿sabe por qué? Porque el espíritu, un espíritu inmundo, espíritu oculto, espíritu diabólico que está dentro de aquella persona, choca y no le gusta. Mire cómo hoy en día, mis hermanos, la gente en el mundo, cómo se tratan no le digo los jóvenes, sino que aquí en mi país, mis hermanos, usted viera los saludos que la gente se da. Unas grandes palabrotas, mis hermanos, tan ofensivas y sucias, mis hermanos, y la gente ahí está contenta porque hasta se ríe, poniéndose, mis hermanos, sobrenombres, y la gente, es lo que le digo. Mire, hay gente, mis hermanos, que a veces yo les digo aquí, más a los hermanos aquí en la iglesia, a los que considero también que a uno le reciben el consejo. Y algunos hacen que lo reciben, pero no lo hacen. Pero por lo menos no le muestran a uno una molestia, ¿verdad? Allá ellos si no lo hacen. Pero mire, yo siempre he dicho, si su niño, usted le puso un nombre, usted le tiene que decir ese nombre a su niño.
porque quiere decir que ese nombre, mis hermanos, le está dando una identidad a su hijo. Y a veces hay gente que viene, mis hermanos, y solo por no decirle el nombre completo le dicen otra cosa, o si no, sobrenombres. A veces, mis hermanos, no permita que a sus niños les pongan sobrenombres, porque, mis hermanos, si usted permite eso, así, mis hermanos, como el sobrenombre que le están poniendo, así va a ser. Miren, imagínense. Hay gente, mis hermanos, que se goza y ha oído palabra de Dios. Y sabe qué es lo peor, que Dios se molesta cuando Él sabe que ya hemos oído su palabra y nosotros la ignoramos. Porque hay gente que le encanta ponerse los apodos, mis hermanos, así como ahora con esto de las redes para que lo reconozcan quién es. Y también hay gente que se anda poniendo hasta nombres de artistas, gente que se anda poniendo, mis hermanos, nombres de gente inmunda. Mis hermanos, nosotros nos tendríamos que, mis hermanos, si Dios nos permitió llamarnos, yo no sé si usted quizá hoy en día se llama Juan y a usted no le gusta ya, que porque ya en estos tiempos, ay no, Juan ya no, entonces se anda poniendo otros nombres. Tenga cuidado, mi hermano, tenga cuidado, porque si a usted le pusieron un nombre y usted tal vez ese nombre no le ministra nada bueno, así como imagínese usted a la pobre gente que le pusieron Dolores, ¿verdad? Aquella persona, mis hermanos, puede espiritualmente cambiarse ese nombre y decirle al Señor, Señor, yo no me llamo así. Yo espiritualmente, Señor, yo soy una Débora. Padre, yo me ministro, así como era Débora. Señor, yo me ministro, así como era la profeta Hulda, Señor, ¿verdad? No que a usted lo llamen así, pero usted en su interior, usted tiene que saber cómo se llama. Identifíquese usted, mis hermanos, con lo que dice la palabra de Dios. Lo hemos predicado un montón de veces. Imagínense a Abraham, cuando él se llamaba solo Abraham, mis hermanos, era en él y en su esposa, al Señor a los dos les cambió el nombre. ¿Por qué? Porque ellos tenían un espíritu que era, mis hermanos, de esterilidad. Pero Dios, mis hermanos, solo usó una letra más y a él ya se llamaba Abraham. Y ella se llegó a llamar después, mis hermanos, Sara, después de que era Saraí. Entonces, mis hermanos, había un espíritu de esterilidad. Usted dirá, no, yo no soy estéril si yo he tenido hijos. Si usted quizá en este momento se pone es que no se trata de eso, mis hermanos, de espiritualidad espiritual, y eso es lo peor, porque imagínense, no vamos a creer en las grandezas de Dios, en todo lo que Dios nos dice. Entonces, yo le digo, ¿verdad? Cada nombre, por eso el Señor lo dejó escrito, por eso el Señor, mis hermanos, para que nosotros lo pongamos por obra, pero nosotros a veces no ponemos por obra la palabra. Y aquí la palabra en Proverbios nos está diciendo, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quien la ama comerá de su fruto. Entonces yo voy a comer. Si yo hablo cosas buenas, voy a comer un fruto bueno. Si yo hablo cosas malas, voy a tener un fruto malo. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender eso, de que el Señor siempre está hablándonos a través de su palabra. Vamos a leer ahora en Deuteronomio 30:11. Deuteronomio 30:11. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Deuteronomio 30:11. Este mandamiento dice que hoy te ordeno, obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera del alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y lo podamos escucharlo y obedecerlo? No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. ¿En dónde está, mis hermanos? En su boca y en su corazón. Porque cuando yo escucho la palabra, así como usted hoy la está escuchando, usted la va a atesorar en su corazón. Y va a haber un momento que usted va a venir y usted la va a declarar. Cuando usted mire alguna situación, cuando usted mire a alguna persona negativa, porque mire, yo cuando escucho a alguna persona negativa, yo lo primero que hago es, digo, Señor, yo no recibo esto. Por eso, mire, es tan importante, mis hermanos, y es tan delicado,
Por eso, mire, yo cuando estamos, mis hermanos, con todos los hermanos en intercesión y vamos a entrar en intercesión, yo primero les digo, todos estamos unánimes creyendo y confiando en la grandeza y en el poder de Dios. Pero mis hermanos, hay gente que no está de acuerdo. Y cuando le digo gente que no está de acuerdo es no que no estén de acuerdo con lo que se dice en la palabra, sino que mis hermanos con los reglamentos que hay en la palabra. Porque mire, hay gente que yo por eso en intercesión le voy a decir, yo no vengo, hermano, ¿tiene alguna petición usted para de su vida, de su casa? Ya se imagina usted, hay gente tan negativa que yo voy a perder el tiempo y voy a perder energía en ese momento y voy a dejar de hacer lo que Dios me mandó a hacer, porque Dios, mis hermanos, dice que lo que sembremos vamos a cosechar. Yo en la intercesión, ¿sabe qué es lo que hago? Declarar lo que yo quiero ver. Primero me pongo a cuentas con Dios, primero oramos y nos ponemos a cuentas con Dios y le decimos, Señor, hemos pecado contra ti, contra el cielo, hemos violado leyes espirituales, Señor, y hoy te pido que si hay algo oculto, sucio, impuro en nosotros, lo reveles, Padre, para ponernos a cuentas contigo. Luego de eso, mis hermanos, abrimos la palabra y la palabra es la que declaramos. Esto lo van a recibir todos los miembros de la iglesia, desde el más pequeñito hasta el más grande. Señor, esto lo recibe mi país, lo reciben los países, las naciones, Señor. Todas aquellas iglesias existentes en el mundo, Señor, en cada país, Señor, en cada nación, en todos los continentes, Señor. Todos, Señor, todos van a recibir esta palabra en su espíritu. Y declaramos, Padre, que esto nos va a sacar de la ruina. Y yo sé, mis hermanos, y tengo la convicción y tengo la fe, que la palabra llega, mis hermanos. Y que hay gente que se convierte de sus malos caminos. Mire, porque la palabra es luz. Por eso dice que, mis hermanos, Él es el camino, Él es la vida. Nosotros le mandamos soplo de vida a esa gente a través de la palabra. Pero imagínense si yo me pongo así, fíjense que ahorita, mire, que si usted me pregunta, fíjense que ahorita no tengo ni para comprar cena en la noche. Y fíjense que ahorita me viene el cobro del no sé qué, del no sé cuánto. ¿Qué voy a estar yo perdiendo el tiempo en eso, mis hermanos? Si hay gente que a veces, mis hermanos, hay cosas que le suceden, que le pasan por falta de sabiduría. Mire cuánta gente, mis hermanos, si hay cumpleaños que no se tienen que celebrar. Y la gente, ay no, pero es su cumpleaños y se gasta hasta lo que no tiene. Y después, mis hermanos, no tiene para, imagínense si renta y no tiene para pagar la renta. Así como ahorita mucha gente, como usted es espíritu, que la gente dice el espíritu navideño, que donde quiera que vaya, mira de todo y aquella nostalgia, aquella tristeza y todo aquello que le entra. Y mis hermanos, ¿y sabe qué es lo que hace? Es un espíritu inmundo que las mismas potestades ponen para que la gente le den deseos de gastar hasta lo que no tiene. Después, mis hermanos, aquí en Guatemala, en enero es cuando empiezan, mis hermanos, los colegios, ¿verdad? Las escuelas. Y hay gente que no tiene ni para comprar los útiles, no tiene para inscribir a sus hijos, se van atrancando, pasan todo el año, los hijos pasando vergüenzas, mis hermanos, después de que no les dan examen, que los mandan a llamar, que no los dejan entrar, y esto, todo eso usted cree que a Dios le agrada, a Dios le duele su corazón ver a aquellos niños, mis hermanos, y podríamos decir, pero Dios debería de arreglar todo eso y que ningún niño pase todo eso. No, mis hermanos. El Señor por eso dejó su palabra, su santa y bendita palabra. El que no la escudriña, no vive conforme a la palabra, va a tener que pasar esas situaciones. Y a veces, una vez la tendríamos que pasar y aprender de aquello. Esto no lo tenía yo que hacer. Pero mis hermanos, la gente, mire, así como ahorita, es lo que hacen. Hay gente, mis hermanos, que solo que porque dicen que ahorita hay especiales y van y se gastan todo. Aquí también en mi país dan que le llaman aguinaldo, o sea que es como un bono, ¿verdad? Un sueldo completo que le dan a la gente como un regalo. Mis hermanos, en vez de guardarlo, en vez de decir, tiene que estar guardado por si hay alguna oportunidad grande de un día invertir, yo lo voy a invertir. No, lo que hacen es, como voy a recibir dos cheques, desde ahorita empezamos a comprar hasta lo que no necesitamos, mis hermanos, solo por hacerlo. Y después
Ore por mí, por mis finanzas, ore por mí para esto y el otro. Mis hermanos, ¿cómo va a hacer eso? Yo le digo, cuando usted ya está seguro que usted tiene casa pagada, usted tiene sus buenos carros, usted, mi hermano, tiene dinero en el banco, ¿cómo le voy a decir yo? No, usted no disfrute de salir, de hacer algo, siempre y cuando usted, ¿verdad? No se olvide de Dios, porque una vez lo hace y otra vez ya no lo vuelve a hacer. Entonces, mis hermanos, todas esas cosas están en la palabra, uno tendría que aprender. Pero mira, hay gente que después se enoja, dice, creído porque tiene sabiduría, porque tiene entendimiento. Pero la gente hasta por eso se molesta. Por eso la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que bueno es que no coma. Así dice la palabra de Dios. ¿Y yo por qué voy a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios? O sea, cuando yo le digo esto es porque entonces quiere decir que yo tengo que obedecer a la palabra de Dios. Que si uno no hace nada, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que, por eso dice el Señor, yo te doy el poder para producir. O sea, el Señor no dice, solo mira hacia arriba y ahí te va a caer todo. No, mi hermano, dice que da el poder. O sea, poder le da la capacidad, le da el deseo, pero es usted el que tiene que pedirlo. Señor, dame el poder para producir. Señor, dame la capacidad. Señor, si yo los empleos los he perdido porque soy una persona muy chismosa, que pierdo el tiempo, me voy al baño y ahí pierdo el tiempo para que se pase el día y bien contento porque y va de hablar del jefe, y va de hablar de la jefa, y va de que no sé qué. Y mis hermanos, tenemos que entender que cuando Dios nos manda con ciertas personas así es porque somos unos rebeldazos y el Señor, mis hermanos, yo no hice caso omiso a las autoridades, mis hermanos, podríamos decir, ¿verdad? Espirituales. El Señor, queriéndonos corregir, y hasta eso es una bendición, nos manda con las autoridades terrenales. Pero hay gente que no entiende nunca, no comprende y todo el tiempo se siente víctima, todo el tiempo se siente que le están haciendo daño, todo el tiempo piensa que pobrecito y como pobrecito ahí se va a quedar porque no va a pasar de nada. Porque han ocurrido tal vez algunos sus milagros en su vida porque otra persona ha creído por ellos o por ellas, pero mis hermanos, pero no ocurren porque la persona verdaderamente los arrebate. Entonces, mis hermanos, qué triste ser uno así. Por eso aquí el Señor nos está hablando y nos está diciendo, dice, este mandamiento que hoy te ordeno, obedecer no es superior a tu fuerza ni está fuera de tu alcance. Oiga bien. Y dice, tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros al otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, la palabra está muy cerca de ti y la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Entonces, la palabra hoy llegó a usted, llegó a su vida, llegó a su casa. Aquel que hoy decidió, hoy el Señor le dijo qué es lo que tiene que hacer. Ya no hablar nada negativo. Deje de estar hablando de los demás. Mire, mi hermano, yo de veras le doy gracias a Dios que tenga mi tiempo tan ocupado. Hay gente que sabe cómo me mira. Ay, pobre la doña, no tiene tiempo para nada. Y hay muchos que hasta se ríen de uno porque piensan que uno se mantiene tan ocupado. Dice, pues gloria al Señor, pero mis hermanos, ocupados en las cosas del reino. Así me mantengo y bendigo a Dios y glorifico el nombre de Dios, que mis hermanos, que tenga, como le dijera, vigor, fuerza, y le digo al Señor, síguemela dando, Señor, para seguir instruyendo, para seguir ayudando. Mire, yo puedo pasar todo el día, mis hermanos, hablando de la palabra de Dios, que claro, quizá venga un cansancio físico, pero yo en un tiempo, en un par de horas, yo ya mis hermanos, otra vez me levanto y si tengo que seguir, voy a seguir. Yo no me canso de hablar de las grandezas de mi padre porque perdí tanto el tiempo cuando era una mujer negativa, una mujer miedosa, mis hermanos, una mujer señaladora, envidiosa, mis hermanos ahí solo envidiando a los demás cuando perdiendo el tiempo, cuando Dios me podía haber dado todo lo que mis hermanos, Él tenía solo pensamientos de bien para mi vida. ¿Y qué hacía? Perder el tiempo, lamentándome ahí. Por eso se lo estoy diciendo con convicción
convicción porque yo lo viví, yo lo pasé y ahora, mis hermanos, me arrepiento de tanto tiempo que perdí. Le digo, Señor, Dios Todopoderoso, como no te conocí como hoy te conozco, yo hubiese visto glorias y victorias en mi vida, Señor, pero perdí el tiempo porque te defraudé y también te abandoné y también te volteé la espalda porque hubo palabra en mi vida y yo no la quise tomar. Yo iba a la iglesia, mis hermanos, y pensando solo en la situación, en el problema, y también, mis hermanos, tuve la oportunidad de gente que me llamaba y me decía, mira, hermana, la esperamos este día, esta noche, y hay de esas viejas que no tienen qué hacer y ahí me están dejando mensajes, me están llamando y como no tienen qué hacer y yo tenía tanto que hacer porque me gustaba andar, mis hermanos, perdón la expresión, abriendo la boca en las tiendas y ahí llenando, mis hermanos. Así como hoy en día que la gente que muestra hasta el chicle que se come, mis hermanos, ¿por qué? Porque están llenando vacíos, porque quieren que sepan que tienen bendición. La bendición más grande es usted tener la sabiduría de parte de Dios, porque tarde o temprano, mis hermanos, las cosas terrenales se van a acabar y a usted lo terrenal no lo va a ayudar en los tiempos malos que el Señor dice en su palabra. Muchos no quieren oír esta palabra, mis hermanos. Muchos, mis hermanos, se escabullen. ¿Por qué? Porque les da igual, mis hermanos piensan, o sea, ya están hechos así, así fueron formados y no quieren salir de esa situación. Entonces, mis hermanos, el Señor dice, he aquí, dice la palabra de Dios, yo quiero hacer cosa nueva en tu vida. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Desvaciarnos, sacar. Por eso hoy tantas cosas que el Señor nos enseñó a través de la palabra para que nosotros, mis hermanos, saquemos todo aquello y hagamos que ese vino nuevo venga a nuestras vidas y nos mantenga siempre gozosos, aun cuando los tiempos estén como estén, mis hermanos, nosotros vamos a mantener ese gozo porque estamos con Dios, porque Dios está con nosotros. Mire, por eso, quizá muchos todo eso no lo comprenden, lo que pasó con los apóstoles, que a ellos, mis hermanos, no les importó, porque cualquiera podría decir, ay, pero ya se fijaron cómo murieron los apóstoles, todos ellos murieron también crucificados y otros maltratados y todo lo que hicieron con ellos. ¿Sabía usted que hay gente que piensa eso? Mis hermanos, para ellos el morir fue ganancia. Para ellos, mis hermanos, fue un honor, porque ya se imagina dónde están ahora. Y sabe que ellos van a estar junto con Cristo pidiendo cuentas de todos nuestros actos, de toda nuestra vida ociosa, de toda la pérdida de tiempo. Porque mis hermanos, ellos dieron su vida. Ellos no les importó por amor a las almas. Pues nosotros, de repente, tal vez solo lo hagamos por nuestra familia. Mis hermanos, en nosotros está, adultos, los que entendemos, los que comprendemos, aquellos que hemos hecho tanto daño a la obra de Dios dando mal testimonio. Recapacitemos y pidámosle a Dios que todo sea borrado y nos levantemos en pos de Dios y que, mis hermanos, luchemos por aquellos que Dios nos dio solo para cuidar, que son nuestros hijos. Porque a usted le voy a decir algo, a usted Dios le dio a sus hijos para que los cuidara, no para que los hiciera lata, ni para que, mis hermanos, los esté cada día hundiendo más. El Señor nos llamó a cuidar, mis hermanos, porque los hijos le pertenecen a Dios, son del Señor y de nosotros depende lo que nosotros queramos que nuestros hijos hagan. Así que este mensaje yo se lo dejo en su corazón. Le pido al Dios Todopoderoso que el Señor hoy nos haya derramado sobre nuestras vidas tanta sabiduría, tanto entendimiento, discernimiento, y declaro en el nombre de Cristo Jesús que, mis hermanos, todas esas ideas equivocadas que quizá usted tenía, ahora, mis hermanos, le quiten esa ceguera espiritual. Que hoy el Señor, mis hermanos, quite todas aquellas escamas que teníamos en nuestros ojos y sean derribadas, botadas en el nombre de Cristo Jesús, y que poderosa es la sangre de Cristo para liberarnos, para sanarnos, para levantarnos, porque es tiempo de levantarnos, mis hermanos, porque muchos no lo quieren ver. Pero ¿sabía usted que esta enfermedad, mis hermanos, ahorita sabe cómo está? Mis hermanos, en lo oculto, muchos ya se confiaron y piensan que ya nos sigue. Ahorita hay países, mis hermanos, que están por también estados, también
en Europa, mis hermanos, lugares donde nuevamente están siendo cerrados y la gente, mis hermanos, porque es rebelde a no querer, mis hermanos, que ahorita es el momento y el tiempo de buscar más a Dios. La gente anda igual, mis hermanos, o peor. Porque hay gente que se anda quejando hasta de esta situación y dice que si Dios existiera, no, ¿por qué manda esto? Mis hermanos, gente que está ciega, que no mira, gente que tiene oídos pero no oye, tiene ojos pero no mira, y mis hermanos, y a veces tenemos boca, pero no para hablar lo bueno, sino que para hablar lo malo cada día, condenándonos más. Las leyes de parte de Dios están escritas, escrito está, mis hermanos, que Él declaró. Y esto, si no se cumple, él también ahí dice qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, dice que cuando nosotros lo obedecemos, dice que todas las bendiciones que él ha declarado nos seguirán, nos perseguirán. Pero también si no las cumplimos, él también ahí en Deuteronomio, en el 30, ahí habla, o en el 28 es ahí donde habla de las bendiciones y de las maldiciones también, mis hermanos. Entonces, si nosotros, por no escudriñar la palabra, mis hermanos, no sabemos lo que Dios nos demanda, por eso aquí está diciendo que no está ni allá arriba en el cielo para que usted diga, ay, pero ¿cuándo yo podré alcanzar todo eso? Ni tampoco al otro lado del océano o del mar, como usted lo quiera ver, para que usted diga, ¿y cómo paso yo del otro lado del océano o del mar? No, está ahí en su casa, ahí tiene usted una Biblia, escudriñe la Biblia. Ahí usted, ¿verdad? No sabe leer, oiga audio. Si usted tampoco le dan ganas ni de leerla, ni de oír un audio, ni nada, porque el enemigo está ahí tan aferrado a que no haga usted nada, haga todo lo posible por oír palabra de Dios. A usted que le envían estas prédicas y usted dice que está muy fuerte la palabra, mire, yo le pido algo, escúchela, aunque usted la sienta fuerte, pero sabe que Dios va a obrar en su vida porque Dios así es de amoroso. Así que por favor, hermanos, yo les suplico con todo mi corazón, hagamos este trabajo juntos. Envíe estas prédicas cuando ya las prédicas ya sean bajadas ahí al canal de YouTube. Envíaselas a muchas personas, hagamos ese trabajo entre todos, discipulemos, mandemos la palabra para que la gente sepa, mis hermanos, de que no tiene que hablar cosas negativas, sino que tenemos que vivir en el reino, mis hermanos, porque viviendo en el reino, mis hermanos, vamos en los tiempos malos. En el reino, recuérdense que estamos custodiados, estamos guardados por los escuadrones de ángeles de parte de nuestro Señor. Bendiciones, mis hermanos, de lo alto. Les bendigo a cada uno por nombre, bendigo su vida, bendigo su casa y recuerde que con todo mi corazón lo único que quiero es que usted reciba la más grande y rica bendición. Estamos por un año por culminarlo. El Señor nos ayude este nuevo año. No sabemos a ciencia cierta ¿verdad? Exactamente qué es lo que trae Dios. A nosotros el Señor nos ha estado mostrando muchas cosas, pero no, el Señor no lo permite revelarlas, sino que solo orar, ¿verdad? Porque mis hermanos, usted tiene que acercarse a Dios porque usted lo ama, no porque le digan sucesos ni que por miedo. Usted tiene que acercarse a Él porque usted lo necesita. Vuélvase un necesitado de Dios porque dice, bienaventurado los pobres de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que siempre se siente necesitado de Dios y nunca se sacia de estar oyendo palabra de Dios. Siempre quiere estar en la presencia de Dios. Así que yo le dejo esto en su corazón y le pido que hagamos este trabajo juntos. Amén. Así que muchas gracias por esos mensajitos que usted envía y muchas gracias por haberse conectado. Y yo le pido a mi Padre Celestial de que usted se siga conectando, que se siga edificando, que se siga levantando para honra y gloria de nuestro Señor. Bendiciones, mis hermanos.